Ya lo tengo a nuestro compañero Federico Racicol. Hola, Fede, decime por dónde andas. Gracias, Chelo. Bueno, estamos en el ex D2, porque estamos en una semana muy importante en la provincia de Córdoba, la Semana de la Memoria, algo que está instruido de alguna manera por el gobierno provincial para que las nuevas generaciones recuerden qué fue el terrorismo de Estado. Por eso vamos a hablar con Emilio Pien, que es uno de los fundadores de Hijos, para hablar precisamente sobre esta fecha tan especial, este 24 de marzo. Buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo les va? Bueno, ¿qué actividades tienen para esta semana? La principal, bueno, un cúmulo de actividades como todos los años, desde los 30 años del golpe para esta parte, un cúmulo impresionante, inenarrable de actividades, pero principalmente la marcha del domingo de Colón y Cañada a las 17 horas. Esa es la actividad. ¿Quiénes convocan? Estamos convocando los organismos de derechos humanos, la mesa de trabajo, y la convocatoria, como todos los años, se amplía a las centrales obreras, los movimientos sociales, las agrupaciones estudiantiles, políticas. La convocatoria es amplia. ¿Tu mirada cuál es con respecto a esta semana? ¿Por qué es tan importante que se siga trabajando sobre esto? Parece un cliché, pero bueno, es para que no se vuelva a repetir. Nosotros militamos para que ningún niño o niña vuelva a vivir lo que nosotros vivimos, que ninguna persona en la República Argentina vuelva a ser torturada, que ninguna persona vuelva a ser privada de su libertad ilegítimamente, etcétera, etcétera. Reitero, parece un cliché, pero todo esto apunta a que tengamos una sociedad mejor. Con respecto a esto, ¿cómo ves? ¿Cuál es tu mirada con respecto a los derechos humanos hoy, en la actualidad? Digamos, hay una mirada que es transversal a todos los gobiernos. Digamos, el Estado siempre tiende a la violación a los derechos humanos. Sistemática o no, siempre hay una tendencia, y sobre todo si estamos dentro del sistema capitalista, va a haber una tendencia a la represión, a la violación a los derechos humanos, a la negación de los derechos colectivos y sociales. Estamos frente a un escenario donde tenemos un gobierno que como práctica tiene la negación de los derechos. Esto no existe, aquello otro tampoco existe, no existen los 30.000 desaparecidos, no existen los derechos de las mujeres, no existe la desigualdad social, la negación de plano como forma discursiva de ejecutar después las políticas. La contundencia de lo que nosotros esperamos para el 24 es demostrar de que sí existe esta gran mayoría de argentinos que piensen lo que piensen, voten lo que voten, esté más tirado a la derecha o esté más tirado a la izquierda, eso no importa. Básicamente, digamos, refuerzan la idea de que en la República Argentina, y en Córdoba particularmente, hubo un genocidio que fue llevado adelante por las Fuerzas Armadas de Seguridad, que tuvo un objetivo que fue implantar el modelo neoliberal en lo económico, en lo político y en lo social. Y que los genocidas tienen que estar en la cárcel. Ese es el mayor consenso que hemos alcanzado, por lo menos aquí en Córdoba y en la República Argentina, y eso, por más que la nieguen, se lo van a topar de frente. Bueno, recién lo mencionabas, pero particularmente a vos, ¿qué te genera el hecho de que se ponga en discusión el número? No es el primer gobierno con el que discutimos un número, o sea, ya hemos tenido gobiernos negacionistas como el de Menem, como el de la Rúa, como el de Macri, que arrancó diciendo que lo que había sucedido era una guerra sucia, que también tuvo esbozos de negar el número en sí mismo. La discusión del número a nosotros no nos interesa, porque es una atrocidad, sigue siendo una atrocidad, porque va más allá del número, los 500 centros clandestinos de detención, la sistematicidad de la tortura, el robo de bebés, la aplicación de un programa económico criminal, van más allá del número. Bueno, chicos, hasta ahí Emilio Pien, por supuesto está abierto el canal, si quieren hacerle alguna consulta, aprovechando su presencia, por supuesto, nosotros estamos acá, siendo parte y compartiendo de alguna manera esta actividad que será el próximo domingo, recordemos a qué hora. 17 horas, Colón y Cañada. Sí, ¿le pones un segundito el auricular a Emilio? Quiero charlar 2 palabras con él. Quiero preguntarle una cosita a Emilio. ¿Cómo estás, Emilio? Chelo Meloni te saluda. Chelo Meloni te saluda. Un gusto. ¿Qué tal? Buen día. Un gusto. Vos sabés, Emilio, que somos de la generación que tiene hijos de la secundaria. Y hay toda una... Sí. Chicos de cuarto, quinto, sexto año. Y nos está costando... a lo mejor por toda esta gran movida de nuevos aires políticos, de toda esta movida libertaria y esta movida que tiene que ver con el gobierno de Milei, discursos negacionistas en muchos casos, como el de la vicepresidenta Villarruel, nos está costando meter el tema, ¿sí? De una charla con los chicos. Incluso a los chicos les está costando también meter el tema en el mismo colegio.
¿cómo se hace? O cómo se puede imaginar o cómo se puede pensar esta realidad pensando en lo que se viene, que es el próximo 24? ¿Cómo podemos hablar del tema? Bueno. Primero seguir hablando, o sea, seguir intentándolo. Eso es una clave necesaria. Nosotros también, por supuesto, lo percibimos. Nosotros damos charlas en colegio hace 25 años. Hubo, más allá de la movida coyuntural libertaria, hubo grandes cortes con respecto, hubo grandes bajadas de persiana en las políticas públicas de memoria, verdad y justicia. Fue muy importante y muy profundo, como cuando durante el gobierno de Macri, en las escuelas de Córdoba se nos bajó la persiana a las charlas que nosotros dábamos, y de alguna manera bajó la afluencia de chicos y chicas que venían aquí a los sitios de memoria, los espacios de memoria, como el archivo que tenemos acá, el Archivo Provincial de la Memoria que tenemos a las espaldas. Obviamente, cada año que pasa, y es irremediable, se nos va alargando la distancia generacional y la distancia discursiva. Es todo un laburo. Acá lo importante es entender que más allá de lo coyuntural hay un montón de problemas que obviamente les va a ir sopesando a los chicos y chicas, que no es una cuestión de desinterés, que el interés va a seguir estando porque hay políticas públicas de memoria. Por suerte, venimos de muchas generaciones de pibes y pibas que escucharon por lo menos una vez en su vida, o en el jardín, o en la primaria y en la secundaria, que aquí hubo un golpe de Estado y que había desaparecidos y que había bebés robados. Nosotros veníamos hasta el año 2003, 2004, 2005 de generaciones que no escuchaban jamás en la escuela pública o privada, que había sucedido este hecho. Nosotros vivimos un colegio secundario donde la historia se contaba hasta la Primera Guerra Mundial y de ahí no había más nada. Entonces debemos aprovechar y seguir charlándolo, porque más allá de lo que sucede en las redes sociales, más allá digamos, de los intentos de bajarle la persiana a toda esta memoria que no deja de crecer, siempre va a estar la inquietud y una inquietud genuina de las nuevas generaciones por conocer esto. ¿Por qué? Porque hay políticas públicas de memoria. Esto ya queda inscripto, va más allá de la voluntad arrasadora o los intentos arrasadores de algunos gobiernos que quieran destruirlo. Más allá de todo esto, los lugares ya fueron abiertos, los ex centros clandestinos de detención ya fueron abiertos como espacios de memoria. Y eso ha generado generacionalmente para adelante algo que es incontenible. El que quiera visitarlos los va a visitar, y son muchos más de los que se cree. Emilio, conozco vengo siguiendo el tema desde comienzo de los años 80, te diría desde el año 83, más o menos. He hablado con mucha gente que estuvo vinculada a las organizaciones y también con gente que ha sufrido esta tragedia, masacre, desgracia, de la forma que la podemos llamar, ¿no? Que fue ese golpe de Estado y esas muertes y esas desapariciones sin sentido, podríamos decir. Ahora, ¿por qué crees que hay 20.000 no denuncias? O sea, ¿por qué hay 20.000 nombres que no están entre los que en su momento registró la CONADEP y los 30.000 que dicen las organizaciones? Esto te lo digo sin desconocer la tragedia, ojo. Pero te lo digo habiendo hablado con gente que está vinculada, que ha estado detenida y con gente que ha sufrido la tortura en carne propia. O sea, es un tema que vengo siguiendo no de ahora, sino de los años 80. Y no entiendo esa parte, esos 20.000 familias que no han denunciado una desaparición. Si es el número, el de 30. O sea, no lo hemos denunciado en la CONADEP. Por eso no la CONADEP tiene 9.000. Mi caso, Claro, pero tiene que ver con una cuestión básica y sencilla. Primero, que la CONADEP funcionó apenas terminó la dictadura militar. Los represores andaban sueltos, insertados dentro de las instituciones armadas o instituciones de poder, como podían ser sindicatos o fábricas o empresas. Yo te cuento un caso particular, el caso del secuestro mío y de mis padres no está denunciado en la CONADEP. El asesinato de mi tío Mario no está denunciado en la CONADEP. ¿Por qué? Porque denunciar a la CONADEP también, si bien fue un hecho muy importante, era denunciarlo frente al Estado. Seguía siendo el Estado. Y mucha gente todavía tenía miedo de ir a denunciar, de exponerse frente a una institución que respondía a la misma estructura que le había arrebatado ese ser querido. Al día de hoy nos encontramos con un montón de compañeros y compañeras que fueron secuestrados que nunca pudieron denunciar en la CONADEP, ¿sí? Porque digamos, las denuncias de la CONADEP son una cosa, porque además quedaron estancas en el tiempo, con las leyes de obediencia debida y punto final, y los indultos que también colaboraron al freno de las investigaciones.
con ese freno que significaron las leyes de impunidad, hubo mucha gente que dijo, bueno, acá los militares no van a ser enjuiciados, a mí no me van a dar bola, no denuncio. Por eso este número que vos señalás de 20.000 personas que no denunciaron, tiene que ver con eso, con la pereza, con la falta de voluntad del Estado de juzgar a los responsables o de tomar la denuncia. Sí. También hay un grupo de familias que no denunciaron la desaparición, no la detención, ¿no? Vos me estás hablando de la detención tuya y nosotros en el año 2006 armamos un equipo de legales de investigación junto con Familiares Córdoba y detectamos en Córdoba 300 familias que no habían denunciado en aquel año 2006 todavía la desaparición de sus familiares. Uno de esos casos es el primer juicio por delito de lesa humanidad en Córdoba, causa Brandalisis. Hilda Flora Palacios no estaba denunciada ni en CONADEP ni en sede judicial porque nadie la podía denunciar. ¿Tá? ¿A dónde vas a ir a denunciar? ¿Con Estado terrorista o Estado democrático? Si ese Estado democrático tenía todavía a los Chuy López, a los Giannicelli, qué sé yo, a los Yabur, a los Menéndez, dando vuelta por las calles de Córdoba, este pasaje estaba cerrado y seguía siendo una comisaría, ¿a dónde ibas a denunciar? De eso se trata. Bueno, Emilio, desde ya muchísimas gracias y vamos a estar muy atentos a lo que sigan haciendo durante toda la Semana de la Memoria. Muchas gracias a usted. Un abrazo muy grande. Fede. Gracias Chelo. Por supuesto acompañamos y es importante cubrirlo.